Buenas, en este episodio vamos a continuar hablando de la neurosis obsesiva y digo continuar porque ya hicimos 2 capítulos hablando sobre la neurosis obsesiva, pero tuvo tanta repercusión y nos llegaron tantas preguntas al respecto que decidimos hacer una parte 3 abordando otras temáticas de la neurosis obsesiva. Vamos a hablar del laberinto en la neurosis obsesiva, que tiene que ver con que muchas veces el obsesivo se arroja a ir a callejones sin salida y queda perdido en sus pensamientos que se ramifican, quedando encerrados sin poder encontrar una salida. Para arrancar voy a decir una frase que se le atribuye a Groucho Marx, que dice así: yo jamás sería socio de un club que aceptara entre sus miembros a alguien como yo. Entonces, bueno, te pregunto, esta frase denota la imposibilidad de esta persona de ir a un club, porque, bueno. Entonces, ¿cómo tomarías esta frase para arrancar con el tema de la neurosis obsesiva? Bueno, lo linkearía con lo que hablamos el capítulo anterior, que sobre neurosis obsesiva se llamó el deseo imposible en la neurosis obsesiva, esta posición de ponerse en un imposible. Un paciente me decía a mí, con la misma lógica que esta que decís vos, yo sé que para que una mina me dé bola yo tengo que adelgazar porque tengo 40 kilos de más. Bueno, entonces ponerse a hacer dieta. No, pero yo no voy a hacer ninguna dieta hasta que una mina esté conmigo. Entonces se ponía en esta misma posición de imposible, o sea, en la posición paradojal donde no le encontraba ninguna posibilidad al deseo. Entonces, si hay un imposible en el deseo, porque hay un imposible, ¿no? Lo que nunca se satisface, ese resto, porque no hay colmamiento absoluto, el obsesivo va a ir a ubicarse justamente en lo imposible, ¿no? Que puede ser, ¿para qué voy a vivir si después me voy a morir? Entonces, alguien que decía, decía eso cuando tenía 15 años y toda la vida que me perdí así, era tan joven. Bueno, quizás es una manera de no atreverse del todo a vivir, porque en esa pregunta está, de alguna manera, lo que no pone en juego, que ahora está viviendo, ¿no? Entonces, el obsesivo, en relación a las imposibilidades y las paradojas que las hay, ¿no? El imposible que implica que la vida no es eterna, la muerte, se resguarda ahí, se ubica ahí para hacer sus pensamientos. Entonces, como es imposible que se viva para siempre, entonces no vivir, ¿no? Pero entonces es medio un muerto en vida. Entonces, si el amor no dura para siempre, ¿para qué me voy a enamorar? ¿No? Entonces, en esto de el imposible se asienta en los imposibles, pero se ubica sintomáticamente en un imposible, porque se hace imposible la vida. Este hombre salir con mujeres, el otro, bueno, tener un amor, vivir, lo que fuera, ¿no? Sí, lo que había estructurado el otro capítulo, el título era El deseo imposible en la neurosis obsesiva. Sí. Entonces, bueno, ya pone de entrada el imposible. Si el amor termina, entonces no me enamoro, ¿no? ¿Y quién dijo que eso haría imposible un amor, ¿no? Que no es todo posible en el amor, sí, pero bueno, ese es el sesgo obsesivo, la imposibilidad. Una frase que se dice mucho es que el neurótico obsesivo se encierra en callejones sin salida, lo que decía al principio. ¿Podrías explicar mejor qué significa esto de los callejones sin salida? Bueno, tiene que ver con tener a veces un pensamiento como laberíntico. De hecho, el deseo imposible ubica el callejón sin salida. Si no, voy a adelgazar hasta que no consiga novia, pero hasta que no consiga novia, no voy a hacer ninguna dieta. O sea, se ubica ya en un imposible, en un callejón sin salida. El callejón sin salida también tiene que ver con esos pensamientos laberínticos, arborizados, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y que queda como, se dice, el obsesivo está como en una jaula, queda atrapado él mismo por sus propios pensamientos. Porque, por un lado, él piensa y controla todo, pero ¿cuándo es el punto donde el pensamiento lo controla él y no puede parar de pensar? Entonces, así como cuando hablamos de la histeria decíamos que era más de entrar en dialéctica con el otro y hablar con el otro, el obsesivo tiende más bien al encierro, a encerrarse en sus pensamientos, a lo intrapsíquico, ¿no? Y el narcisismo del obsesivo le hace creer que maneja todos estos pensamientos y en realidad queda él enjaulado por sus propios pensamientos y a veces enjaula a su pareja, al otro, también en sus propios pensamientos y ahí las cosas pierden libertad, brillo, ganas, entusiasmo, deseo, ¿no? Entonces, las prohibiciones, los rituales, las prescripciones, son
todos callejones sin salida, ¿no? Podríamos decir del laberinto obsesivo. Y entre tantos callejones sin salida y ramificaciones a la hora de tomar una decisión, ¿cómo se hace entre tanto pensamiento? Porque cuando ese pensamiento lo tenés que pasar a la realidad y decir una palabra, ¿cómo hace? Bueno, digamos que es algo muy típico de la neurosis obsesiva, la duda, ¿no? Que la duda también opera como una detención frente al deseo, porque duda, ¿voy con este amigo o voy con esto? Me engancho con ella, que es mi amiga, y después si me engancho va a dejar de ser mi amiga, o mejor me engancho con ella, que no la conozco, y entonces no va, ¿no? Entonces, y es como Lacan dice, va en un columpio, ¿no? De acá para allá, y cuando está por llegar acá, se va acá. ¿Por qué? Porque cuando se acerca algo de su deseo, se aleja. Y se mete en dilemas todo el tiempo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero es una manera de, bueno, de no acercarse, ¿no? A ver qué quiere y también decidir y perder algo, ¿no? Y ganar algo también. Pero también esta decisión implica también poder hacerse cargo de una pérdida, de que se gana y se pierde cuando se elige. Y con esto del deseo imposible en la neurosis obsesiva, ¿qué pasa con ese deseo que se hace imposible? ¿Por qué es imposible? O sea, los deseos, si son imposibles, es como si se estuvieran poniendo en un lugar de idealizados. Si no, ¿por qué son tan imposibles? Bueno, hay un personaje que es muy interesante, que yo creo que todos conocen, aunque es de mi época, pero es de todas las épocas, que es Mafalda, y hay uno de los amigos de Mafalda, Felipe, que caracterizaba muy bien al obsesivo. Él estaba pensando, entonces pensaba... quizás ya lo nombramos por la procrastinación que tenía, pero además tenía otras cosas que era, por ejemplo, le gustaba mucho una chica del barrio. Entonces iba pensando todo lo que le iba a decir y se iba envalentonando y se iba creando todo un personaje heroico, ¿no? De lo que iba a mostrar sus logros, lo bueno que él era. Entonces cada vez que se iba acercando empezaba a enlentecer el paso, se le iba poniendo la cara colorada, pasaba por delante de la chica y no le decía nada. Entonces, tan idealizado el personaje que él se armaba, de la chica, pero también del mismo, de lo que él tenía que mostrar, de muchacho ideal, ¿no? Que lo dejaba totalmente petrificado, inhibido, porque la idealización paraliza, porque no permite decir, bueno, hago con lo que hago bien, con lo que hago no tan bien, y fallo un poco, pero me la banco, ¿no? Entonces, es una faz de la neurosis obsesiva cruel, ¿no? Como que hay un super yo muy severo que le dice, lo hiciste mal, para hacerlo así no hagas nada, no lo tenías que haber hecho, ¿cómo vas a hacerlo de esa manera? Perfecto o nada, dicen a veces. Entonces, bueno, entonces en el perfecto nada, a veces es la inhibición y quedarse paralizado por pretender la perfección. Pero entonces ahí cuando no se puede cumplir ese deseo imposible, idealizado, no genera mucha frustración, porque al final si siempre te encontrás frente a deseos imposibles, es como que... Sí. Darse cuenta que no los podés cumplir es... Bueno, es que se lo imposibilita, ¿no? Se lo imposibilita en esto de pretender un ideal y el deseo está lejos del ideal, porque el deseo lo que muestra es que hay falta y que a nosotros nos falta algo y que se le va a hablar a la chica no es porque es el héroe, es genial, sino porque le gusta a ella y quiere estar con ella. Entonces le hace falta a ella de alguna manera, ¿no? Entonces, el obsesivo o la neurótica obsesiva muchas veces no es benevolente con sí mismo en el punto donde lo más benevolente sería tomar un poco con humor y reírse un poco de uno mismo, ¿no? Como el stand-up a veces hace, decir, bueno, de las fallas que tengo yo, me río y quizás ir más al encuentro con esto, con que hay cosa que va a estar buena, con que uno puede decir un chiste y el otro no lo entiende y quedar como un boludo, todas estas cosas que van diciendo, ¿no? En la neurosis obsesiva se escucha especialmente, ¿no? ¿Para qué le voy a ver? Y si quedo como un boludo y si no entiendo el chiste y si en la conversación se hace un ratito que nadie habla, entonces va a ser culpa mía, ¿no? Porque además se atribuye la culpa. Entonces, hay una perfección que le atribuye a la escena que solo puede ser pensándola, porque solo en la idea puede ser perfecto, porque cuando pasa algo concreto ya no es perfecto. Y la chica que le gusta, en ese caso a Felipe, tampoco es perfecta, pero él arma una escena perfecta que lo detiene. Claro, es como que se arman un ideal que después
es tan grande ese ideal que termina generando un miedo que puede inhibir. O sea, si no llego a esta idea que pretendo, está mal. Sí, sí. Y eso hace un poco, se dice la figura del otro muerto en la neurosis obsesiva, porque solo a un muerto se le pueden atribuir las perfecciones. Cuando alguien se muere, en general se dice, ay, pero era tan bueno, era tan buena gente y siempre vivió bien y que, bueno... Cuando esto es la idealización de la muerte, claro, porque no está sucio del goce de la vida. ¿Qué quiere decir sucio el goce de la vida? Que la vida, cuando vivís con una persona y bueno, un día no te gusta lo que hace, otro día se levanta de mal humor, otro día te dice algo que te molesta. Entonces, bueno, en la vida se ve que hay malestar, que uno no es perfecto, que el otro no es perfecto. Yo tenía un paciente que en un momento su hijo tenía bastantes temas de límites en la escuela y lo convocan a él y el tema era que él no le ponía límites en la casa. Y cuando él relataba lo que le pasaba, porque yo le pregunto por qué le parecía que le pasaba esto, porque en el colegio le dijeron, bueno, va a tener que ir a terapia, ustedes como familia van a tener que trabajar, él ya estaba en análisis y decía, porque yo, el padre había muerto cuando él era joven. Me dice, porque yo cuando mi hijo hace algo y pienso, ¿qué le diría a mi papá? Entonces, cuando él hace ese pensamiento, primero que se está poniendo él como un hermano del hijo esperando que el padre diga, ¿no? O sea, se está hermanando, con lo cual no se está ubicando como padre. Y está poniendo a su padre como idealizado, porque su padre quizás también se equivocaba cuando le decía cosas a él. Y él no se permite equivocarse y jugarla a él de padre con las equivocaciones, con lo que le salga. Y un poco fue trabajar esto. Bueno, y efectivamente pudo ponerle límites con aciertos, con errores, como cada padre, ¿no? Como el suyo también. No como ese padre que tenía idealizado y del que esperaba que él lo ilumine y que decir exactamente lo que su padre hubiera dicho. El miedo que puede inhibir, ¿tiene que ver con no cumplir un ideal o también tiene que ver con no querer saber de un deseo propio? El miedo a desear y la incertidumbre que puede generar eso, el no saber qué pasa con un deseo. Claro, porque un ideal justamente no va en relación al deseo. Un ideal es lo perfecto y el deseo va más en una relación de tengo ganas, me entusiasma, no sé por qué, pero quiero. Hasta te puede desear algo que no querrías desear. Claro. O sea, que idealmente no está bien que desees. Claro, claro. Y me gusta esta carrera, no es la ideal. O me gusta esta persona, no, tampoco reúne los ideales, ¿no? Entonces, el deseo no va por el lado del ideal y el miedo a jugarse en el deseo tiene que ver con la división que el deseo procura, porque justamente divide de los ideales, divide del yo, surge de un lugar hasta desconocido para uno mismo y muchas veces en la neurosis obsesiva digo, y yo tengo miedo, porque si le digo a esta persona que me gusta y me dice que no, y muchas veces lo que trabajando empieza a aparecer es que el miedo también es a que le diga que sí. ¿Qué pasa si le dice? Y si me dice que sí, no sé qué voy a hacer. No sé cómo sigo, ¿no? Me da miedo, ¿no? El miedo de enfrentarse a esa división. Había un paciente que me decía, yo me doy cuenta que cuando empiezo a jugar bien es cuando ya me hicieron un gol, ¿no? Entonces, como, ¿y por qué? Y era, bueno, porque ahí ya está, ya perdí, entonces ya no tengo nada para perder, ¿no? Y ahí juega bien. O cuando perdía la dama en el ajedrez, ahí jugaba bien. Porque antes se jugaba que o podía ganar o que tenía algo para perder, ¿no? Bueno, después esa posición era muy desventajosa porque se dejaba ganar, ¿no? Para no perder, o sea, lo paradójico, ¿no? De para no perder, pierde y se anticipa la pérdida. Cuando en el otro episodio hablábamos de que el obsesivo hacía las cosas más para el palco, esto no hace que al hacer todo para el palco, que no pueda mirar más hacia adentro y a sus propios deseos. Cuando el obsesivo hace las cosas para el palco, implica de alguna manera que no las hace para él mismo, las hace para la tribuna, para que lo aplaudan, para inflar su yo, para el narcisismo, para ser siempre el buen muchacho.
o la buena muchacha, para lo que el otro espera, para no fallarle al otro. Y eso implica que en la escena solo está una sombra de sí mismo, ¿no? Porque está con la tribuna, ¿no? Entonces, Lacan habla de la oblatividad, de la obsesión, de la neurosis obsesiva, porque va en la dimensión de complacer al otro, pero también para no enterarse de su deseo, porque se pone la falta en el otro. Al otro le falta y yo que soy bueno, ¿no? Entonces desconfiar a veces de tanto virtuosismo, porque quizás lo que no quiere es enterarse de su propia falta. Entonces va por la hazaña, ¿no? Qué bien que hago esto, ¿no? Que lo feliciten, que lo aplaudan, pero cuando el sujeto se tiene que confesar, si de eso sacó una satisfacción, quizás empieza a ver un hartazgo en eso de, bueno, que lo hace para el otro, que de su deseo, y yo quería otra cosa, y no sé por qué siempre sigo haciendo para esto, ya no me da ningún beneficio, no me da ningún placer, ¿no? Cuando se lo puede cuestionar. Incluso queda esclavizado a veces de esa imagen que quiere dar y necesita seguir dando. Había un paciente que una vez que él siempre se le planteaba, ¿no? En todas las ocasiones, ser el primero, ser el mejor. Entonces, en un momento estábamos subiendo por el ascensor y era un lunes a las 8 de la mañana. Y creo que yo retomaba las vacaciones. Entonces me dice, Patricia, ¿soy el primero? Hace una pequeña pausa y dice, digo, después de tus vacaciones, ¿no? Entonces yo dije, ¿querés saber si sos el primero? Digamos, porque esta era la cuestión, ¿no? Poner en juego esto y para el analista también ser el buen paciente, ser el primero, ¿no? Él estaba diciendo algo de la realidad que podría contestarse, sí, el lunes a las 8 de la mañana, después de mis vacaciones, era el primero, pero el punto era interrogar esa posición de él de querer ser el primero, el que tiene, ¿no?, ese lugar para el otro. Y queda como un poco encerrado en esa imagen. Y por otro lado, a veces queda encerrado también en otra cuestión, ¿no? En querer darle al otro esa imagen, pero a la vez en que el otro a veces le prohíbe vivir, ¿no? Que puede ser el jefe, que puede ser su trabajo, entonces, por ejemplo, decir, y yo cuando me jubile ahí voy a empezar a vivir, ¿no? Como que el otro es el prohibidor, ¿no? Entonces, justamente ahí se trata, ¿no?, de hacer una operación de ubicar, bueno, ¿por qué pone a otro como prohibidor de su deseo? ¿Y por qué va a esperar a la jubilación? ¿Quién sabe qué va a pasar a los 70? ¿Y por qué no empieza a vivir antes, ¿no? Y que tenga los disfrutes de la vida cotidiana, ¿no? Incluso aunque haga un trabajo que no sea el que más le guste. Sí, espera, como estudiar una carrera para después disfrutar lo mismo. Claro, claro. Por eso en esto también cuidado, ¿no? Cuando se trata de ser el alumno ejemplar o con quien se quiere cumplir, a veces haciendo un montón de materias o sacándose un montón de 10, sí va a ser un sufrimiento, ¿no? O sea, ¿de qué manera se aborda eso para cada quien? Sí. Freud habla dice que la persona neurótica obsesiva tiene su propia religión privada. ¿Qué significa esto? Bueno, la religión privada del obsesivo es que tiene sus rituales y pensar si hago esto le puede pasar a tal persona una desgracia. Habíamos leído en el capítulo de los Talks cómo Cortázar decía del personaje, ¿no?, de Rayuela, que se le caía algo al piso y si se le caía un terrón de azúcar que empieza con T, una persona que empiece el nombre de con T va a sufrir una desgracia. Entonces, si bien la religión tiene estos rituales, pero más colectivos, que hay que hacer las cosas para que no pasen desgracia, acá es como si el obsesivo se hiciera su pequeña religión privada, que a veces es patética porque lo lleva a situaciones, ¿no?, donde tiene que estar, se monta en un montón de prohibiciones, rituales que le pueden llevar todo el día, y es de alguna manera querer, digamos, erigir a un padre bueno para que a su vez lo ampare, ¿no? Es como cumplir con un Dios privado, ¿no?, digamos, o con el padre idealizado, también podríamos decirlo de esa manera. Sí, Freud también habla de una deuda del obsesivo con el padre. Sí, una deuda en relación a que frente a la falta del otro, que es la falta en la estructura, lo incolmable, la pérdida que cada uno tiene en este mundo, el obsesivo muchas veces se hace cargo y dice, yo la voy a saldar, ¿no? Entonces, la vez pasada dimos el ejemplo del caso tan conocido de Freud, el hombre de las ratas, que
el padre no había saldado una deuda de juego y había sido una falla en su honor, más en esa época, y él todo el tiempo quería devolver plata a alguien que no era, ¿no? Entonces era muy ridículo, hasta bizarras las situaciones que se le planteaban, porque no iba a poder devolverlo, pero es como querer devolver la deuda, finalmente la deuda de vida. ¿Por qué con el padre? Digamos que hay algo que se pone en juego con el padre. Me parece que hay una fábula que me gusta para ubicar esto, que es de un pájaro que tenía sus pichones y que los tenía que... Había un temblor, algo pasaba, que para ponerlos a salvo tenía que como cruzar un río y no iba a poder con todos ellos porque el tiempo no le daba. Entonces empieza a llegar un pichón y dice, ¿vos harías lo mismo por mí, hijo, si me pasara esto? Y el pichoncito le dice, sí, papá, y lo suelta, lo deja caer. Lleva otro, ¿vos harías lo mismo por mí? Sí, papá. Lleva otro, le dice, ¿vos harías lo mismo por mí? Por vos no, pero por mis hijos sí lo haría. Entonces a ese lo lleva, ¿no? Es como decir, no, esto de poder transmitir al otro, que la vida no se devuelve, no se le puede dar al padre lo que le dio. Esa deuda de vida es insaldable, pero sí se puede con eso hacer una transmisión, sea tener un hijo, sea hacer una obra, sea ser buena persona, ¿no? Pero eso como apropiarse de eso, apropiarse de ese lugar para transmitirlo, ¿no? Porque si no, se está en la religión del padre, ¿no? Que hay que devolverle lo que es imposible devolverle. ¿Qué sería esto de la figura del padre? ¿Siempre está encarnada por el padre o la figura del padre quiere decir como otra cosa que representa algo? Bueno, quizás representa ese otro que el obsesivo quiere, quizás nos meteríamos en disquisiciones teóricas complejas para esto, pero quizás podría decir que en principio, así como... Para dejarlo abierto para otro capítulo. Para dejarlo abierto como para otro capítulo, podría decir que así como en la histeria predominantemente se le presenta al padre como alguien que no puede, como impotente, como que no termina de satisfacerla, el padre y los que vayan a ocupar ese lugar, al obsesivo más bien se le presenta un padre muerto. Muerto en el sentido de que el muerto no desea, ¿no? Es alguien, el que muere ya no tiene ningún deseo, nada lo divide, ¿no? Y hay algo de lo mortificante en el obsesivo, en esto de, por un lado, tener que pedirle permiso al padre, ¿no? Como este hombre del que daba el ejemplo, para decirle algo a su hijo, pero a su vez lo que le trae de ambivalencia a veces con el padre, de que le perturba la vida sostener tanto al padre, porque él simbólicamente no puede matar al padre. ¿Qué quiere decir matar al padre? No es matarlo en lo real, sino decir, bueno, ya estoy yo en este lugar y me lo apropio. Vos fuiste mi padre, pero de este hijo yo soy padre, ¿no? Con este pichón que decía, yo voy a ejercer mis títulos en algún momento y voy a yo decidir para mi propia vida. Sería como separarse de esa figura del padre. Separarse de esa figura del padre y, bueno, esto de sostener un padre muerto o sostener un padre impotente son encarnaciones del otro que las distintas neurosis, parientes entre sí, hacen, ¿no? Una acentúa una parte, una acentúa otra parte. Bueno, para cerrar, te quería preguntar si esto, si bien ya lo nombramos en los otros capítulos, pero nada, yo me siento bastante identificada con bastantes de estas cosas y quería saber cómo es esto, si es la neurosis obsesiva, algunos son neuróticos obsesivos, otros son histéricos, o bueno, cómo se relacionan entre ellos. Bueno, es común encontrarse, ¿no? Lo encontramos en los alumnos de la facultad o cuando nosotros cursamos, identificarnos con eso. Pero lo que diría es que, porque no son opuestos la neurosis obsesiva y la histeria. Es como Freud dijo, la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria. Es como que son primos hermanos y bueno, por supuesto que hay distintos síntomas coexistiendo más allá de que prepondere una u otra forma de neurosis.